Buenas noches. Aprovecho para proponerles a todos los compañeros que se han sentado hacia atrás del salón, lógicamente que se acerquen un poquitito, que se sienten hacia adelante, porque en la medida en la que también van llegando compañeros, se van a ir ubicando en esos espacios, siempre bajo la consideración de que venir adelante es interrumpir. Claramente no, pero ya les agradecemos un montón. Bueno, compañeras, compañeros, muchísimas gracias por haber venido. Desde ya para nosotros es muy importante que puedan participar de esta actividad, de esta charla, que es la primera actividad de una serie de actividades que vamos a realizar con nuestro compañero Marcelo Ramal, que está de visita en Salta, y que va a tener lógicamente esta discusión como la del próximo sábado, donde los compañeros de Política Obrera vamos a desenvolver un debate en toda la provincia en relación a cómo enfrentamos y cómo nos preparamos para enfrentar la batalla electoral inmediata que tenemos en la provincia de Salta, pero fundamentalmente cómo los trabajadores y Política Obrera desarrollan un planteo, un programa, una agenda de agitación para ofrecer a los trabajadores, para enfrentar lo que es un escenario político en Salta como a nivel nacional e internacional, completamente envuelto en una verdadera crisis y una bancarrota del régimen político, pero fundamentalmente una guerra declarada contra la clase obrera. Este es el propósito también de esta charla, por eso la invitación de nuestro compañero Marcelo para que la pueda desarrollar, así que desde ya les agradecemos el tiempo, haber venido, y los dejo con Marcelo Ramal. Bueno, compañeras, compañeros, el título de esta charla, ultraderecha, fascismo de un lado o la lucha por una alternativa socialista del otro, me obliga a comenzar esta reunión de una manera tal vez inusual, ¿no es cierto? O que no es, digamos, del modo como habitualmente comenzamos una charla política donde, bueno, seguramente se espera que hablemos del gobierno nacional, luego del gobierno de la provincia. Estamos políticamente obligados a discutir la situación mundial y lo que significa el hecho político que marca, que determina incluso las cuestiones que vamos a discutir después, que tienen que ver con la Argentina y que tienen que ver con Salta. Ustedes se van a dar cuenta el vínculo, ¿no es cierto?, el lazo que hay entre una cosa y la otra. Ese hecho internacional, ¿no es cierto?, marcante, es la asunción en Estados Unidos de la presidencia por parte de Donald Trump. Trump es un gran capitalista inmobiliario que ya fue presidente de los Estados Unidos, que ya tuvo un mandato, que en ocasión en que tenía que dejar la presidencia y darle paso al presidente que lo siguió, que fue Joe Biden, como lo comprobó después la justicia, él organizó un asalto al Congreso de Estados Unidos con una banda de elementos lúmpenes, desclasados, que se dirigió sobre el Congreso con el objetivo de impedir en aquel momento el reconocimiento de que había ganado la elección posterior Biden, ¿no? La persona que lo dio. Es decir, una persona juzgada, ¿no es cierto?, en Estados Unidos por haber organizado un golpe de Estado, más un conjunto de causas mucho más amplias y de todo tipo. Bueno, él es el actual presidente de los Estados Unidos y prácticamente
solamente a las horas de haber asumido, resolvió lo que acá llamaríamos en la Argentina más de un centenar de decretos de necesidad y urgencia, es decir, medidas, órdenes del gobierno que llevó adelante sin necesidad de consultar con el Congreso. Entre estas órdenes, y ustedes lo habrán visto por la televisión, lo habrán leído, bueno, toda una estructura de persecución a los trabajadores migrantes en Estados Unidos, iniciando deportaciones. Por ejemplo, ahora en pocas horas hemos podido ver que la cárcel de Guantánamo, ¿no es cierto?, aquella cárcel que Estados Unidos preservó en Cuba para el alojamiento y el confinamiento de presos, ahora se va a usar masivamente para la deportación de inmigrantes, con una capacidad de hasta 30.000 presos. Bueno, cuando se piensa que todo esto lo hizo sin pasar por el Congreso y que al mismo tiempo la justicia, el otro poder del Estado en Estados Unidos, es el que le ha perdonado a Trump el golpe de Estado de hace 4 años y toda una serie de otras causas, lo que tenemos que ver es que lo que se está incubando en la nación más poderosa del planeta es lo que llamaríamos una dictadura civil, un régimen de excepción. Y un régimen de excepción, nada menos que en los Estados Unidos, bueno, es una suerte de declaración de guerra, en parte interna, contra los propios trabajadores de Estados Unidos, pero fundamentalmente una declaración de guerra en un plano internacional que tiene como propósito tratar de recuperar el lugar que tuvo Estados Unidos como potencia económica, como potencia financiera, como potencia comercial, y que lo ha venido perdiendo, ¿no es cierto?, a lo largo de todo un proceso bajo el cual hoy esa hegemonía industrial y comercial aparece amenazada principalmente por China. Y como ha ocurrido en otros momentos históricos más o menos recientes, cuando entra en discusión qué potencia, ¿no es cierto?, tiene la manija en un determinado momento en el mundo, bueno, ese tipo de disputas se resuelve a través de guerras. Y hoy el mundo está viviendo un escenario de guerra internacional. Trump es la manifestación de que Estados Unidos efectivamente quiere dirimir o quiere superar la declinación económica que ha vivido en las últimas décadas sobre la base de llevar adelante una política de agresión, ¿no es cierto?, y de guerra declarada. Lo más tremendo que hemos visto en este plano ha sido la declaración de intenciones de Trump de construir en la Franja de Gaza, allí donde durante todo este último año se ha perpetrado la masacre de 45.000 palestinos, bueno, construir ahí sobre la tierra arrasada, sobre los escombros, una especie de gran costa turística inmobiliaria, ¿no es cierto?, lo que implica indudablemente la expulsión absoluta y definitiva de los palestinos que aspiran a volver a Gaza, porque sus casas han sido destruidas y que deberían ser localizados, ¿no es cierto?, en otros lugares de Medio Oriente, es decir, una suerte de solución final o de limpieza étnica definitiva del pueblo palestino. El escenario que vemos, ¿no es cierto?, a nivel mundial, es este escenario de masacres, de guerras,
de agresiones comerciales que ponen de manifiesto que el orden económico, financiero, político que regía en el mundo hasta hace poco tiempo se ha agotado definitivamente, y esta suerte de dictadura civil de Trump aspira a llevar adelante una reconstrucción de relaciones económicas sobre otras bases, y sobre la base de alterar profundamente todas las condiciones y todos los equilibrios internacionales, ¿no es cierto?, que se encontraban vigentes. Me quiero detener en algo que es prácticamente novedoso de hoy. Ustedes a lo mejor han leído que en realidad de los últimos días Trump decidió levantar los aranceles, los impuestos de importación para algunos productos muy importantes que Estados Unidos le compra al mundo, que Estados Unidos importa, como es el caso del acero y del aluminio. Argentina exporta acero y aluminio a Estados Unidos. Entonces, ¿qué dijo Trump? Bueno, ahora traer el acero y aluminio del exterior va a ser más caro, y por lo tanto los que lo quieran vender o van a tener que bajarle el precio o ya no lo van a poder vender más a Estados Unidos. Ahora, es interesante cómo ha planteado Trump este chantaje. Inmediatamente dijo lo siguiente: nosotros les hacemos a ellos, a los países que nos venden estos productos, lo mismo que ellos nos hacen a nosotros. Que está diciendo que si, por ejemplo, Argentina le baja los impuestos de importación a productos que vengan de Estados Unidos, Trump en ese caso no toma medidas contra el acero y contra el aluminio de Argentina. ¿Se entiende el problema? Es decir, es ojo por ojo y diente por diente. Yo ahora te aplico la sanción comercial, pero si vos me facilitas la entrada de productos de Estados Unidos a la Argentina, yo te facilito la entrada de productos de la Argentina a los Estados Unidos. ¿Argentina puede hacer eso? Puede hacerlo, pero se le mueve toda una estantería muy compleja. Por ejemplo, la más importante de todas, lo que se conoce como el Mercosur. El Mercosur es un acuerdo entre países, ¿no es cierto?, del cono sur de América Latina, de libre comercio. Yo le vendo a Brasil, Brasil no me cobra impuestos a los productos que vende Argentina, y Argentina no le cobra impuestos a los productos que vienen de Brasil. Entonces, ¿eso qué significa? Que el productor de la región tiene una ventaja frente a las importaciones, por ejemplo, de Estados Unidos. Si Milei, para cumplir con Trump, le baja los aranceles a los Estados Unidos, el Mercosur deja de tener sentido. Y Milei quiere hacer eso. Lo que hoy salió en los diarios es que quiere firmar una especie de Mercosur particular con Estados Unidos. O sea, vender y comprar con Estados Unidos sin impuestos. Esto es un golpe a Brasil. Porque los que vendían de Brasil sin impuestos van a tener la competencia de Estados Unidos. Es decir, toda esta movida de Trump puede llevar definitivamente a la desaparición del Mercosur, con todas sus implicancias. Ustedes se dan cuenta que se mueve la estantería, se mueve profundamente. Otro ejemplo de esto que está ocurriendo lo tenemos con el Canal de Panamá. Estados Unidos prácticamente le ha dado un ultimátum a Panamá
de que tiene que expulsar de Panamá a las empresas chinas que manejan algunos de los pasos del canal. ¿Por qué? Porque esas empresas chinas que manejan esos pasos en el canal utilizan el canal de Panamá para la llegada de productos de China acá, digamos, a toda esta región y permite el cruce del continente. Entonces, se ha instalado en el mundo un estado de guerra y Trump es la expresión, ¿no es cierto?, más clara de ese estado de guerra. La existencia de un Trump de Estados Unidos y toda esta ruptura de los equilibrios previos plantea indudablemente el ingreso a una etapa política que va a estar asignada por gravísimas agresiones a los trabajadores y, por supuesto, por grandes intervenciones, rebeliones y luchas de los trabajadores. Por ejemplo, para completar un poco esta cuestión de Trump, en Estados Unidos existía un plan de asistencia médica para las personas que no podían pagarse un seguro de salud propio, y Trump lo va a desmantelar. Esto significa que muchísimas personas en Estados Unidos van a quedar con la salud librada a la nada. Trump se fue también de la Organización Mundial de la Salud, donde pone dinero. Ese dinero es el que se usa, por ejemplo, ante circunstancias de pandemia, ante la necesidad de afrontar epidemias en zonas muy pobres del mundo, principalmente en África. Bueno, todo eso se desmonta. Y por supuesto que los recursos que Estados Unidos se ahorra con todos estos ajustes, ¿a dónde van? A reforzar el presupuesto de guerra. Es decir, es la puesta en marcha, un gran ajuste a las masas para poder destinar esto en la preparación de una guerra que tiene sus alcances inmediatos en Ucrania, en Medio Oriente, pero que tiene como destino final un enfrentamiento estratégico con China. Bueno, dicho todo esto, ¿ustedes piensan que podríamos hablar del gobierno de Milei o del gobierno de Sáenz sin tomar en cuenta este escenario? Argentina está completamente metida en este cuadro. La idea de que la situación política de Argentina se puede discutir sin tomar este cuadro general es completamente ilusoria o completamente estrecha. Los comentaristas políticos que hablan de lo que Milei le dijo a este, lo que le dijo al otro, que se peleó con tal cantante o tal otra, y no incorporan esta caracterización, muy difícilmente puedan acertar en ver hacia dónde va. Le voy a dar simplemente un ejemplo. Ustedes saben que un tema muy importante de la economía argentina es lo que se conoce como la hidrovía, ¿no es cierto?, que es toda la ruta fluvial que recorre el río Paraná desde arriba, ¿no es cierto?, desde el límite con Paraguay, con Brasil, baja hasta el Río de la Plata y es el camino de donde sale la gran producción cerealera de la Argentina. Es decir, la gran riqueza de la Argentina sale por la hidrovía. Entonces ahora estaba en discusión una licitación sobre quién va a manejar el dragado de la hidrovía, el mantenimiento de los canales fluviales, de los puertos. Bueno, se lo había adjudicado una empresa, pero ahora se anuló la licitación y hay una gran lucha de intereses sobre quién va a manejar la hidrovía, que tiene que ver con lo siguiente. El gobierno prácticamente prohibió que en la licitación participe la empresa de China.
porque Estados Unidos no quiere que haya empresas particularmente dependientes del Estado chino que tengan metida la cuchara en el lugar por donde sale la gran producción cerealera de Argentina. Y en este punto hay que entender qué es el gobierno de Milei. Porque el gobierno de Milei, por supuesto que tiene razones y que ha emergido como resultado de un proceso político que tuvo lugar en la Argentina. Pero lo que representa Milei es una gran tentativa de sumar a la Argentina al carro de esta guerra internacional, del bloque ultraderechista que encabeza Trump, que integran también líderes y gobiernos derechistas de Europa, bien que contó una serie de divergencias internas entre ellos. Pero Milei es esencialmente esto. Y su gobierno, sus iniciativas están fuertemente relacionadas con la idea de acoplar y acomodar a la Argentina al bloque político de la OTAN, de la agresión imperialista contra los explotados, particularmente de América Latina. Y en este sentido hay que entender diferentes iniciativas, ¿no es cierto?, y diferentes medidas que adoptar. El gobierno de Milei es un gobierno de agresión directa a la clase obrera. Él implica, representa un gran intento por trasladar, por obligar a que los trabajadores argentinos afronten a su costa, digamos, a su cargo, el desquicio económico que dejó el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Cuando se ve, digamos, el conjunto de las medidas que ha tomado Milei en este año, es muy claro darse cuenta que el núcleo de intereses económicos que fundamentalmente se ha beneficiado por el gobierno de Milei son los grandes fondos financieros internacionales que tienen en sus manos una parte de la deuda pública de la Argentina. ¿Por qué? Porque Milei les ha ofrecido garantías a esos especuladores, a esos acreedores de la deuda argentina, de que el Estado argentino, el presupuesto de la Argentina y el Tesoro Nacional va a actuar como una garantía absolutamente firme de que esa deuda se va a pagar. Y como consecuencia de eso, la cotización de esos títulos ha subido. Es decir, esos títulos que se cotizaban a la cuarta parte de su valor, ahora se cotizan a un poco más de la mitad de su valor. Es decir, subieron de valor por las garantías que ha ofrecido el gobierno de Milei de que el presupuesto nacional va a tomar en sus manos y va a pagar efectivamente esa deuda. Un título de deuda, compañeros, un título de deuda, naturalmente que se compra, se vende, alguien puede ir, vender y obtener dinero a cambio de... Pero si uno lo piensa bien, un título de deuda no vale nada. Un título de deuda es nada más que una promesa. Es como si el Estado argentino, al que tiene ese título de deuda, le dijera: te juro
que en el año 2028 o en el año 2030 yo te voy a devolver la cantidad de dinero que figura en este título. Y mientras tanto te voy a pagar intereses. Pero no es más que una promesa. Lo único que significa el título es una garantía de pago futuro fundada sobre qué. Ese te juro, para poder completarlo mejor habría que expresarlo de la siguiente manera. Te juro que en el año 2030 los maestros van a ganar por debajo de la canasta de pobreza, los enfermeros van a tener que trabajar 3 turnos, los comedores de los barrios no van a tener alimentos y gracias a todo eso vos vas a cobrar tu título de deuda. Eso es lo que es la deuda pública. Ustedes fíjense la gran ficción del capitalismo actual, que si uno suma todas las acreencias, todos los títulos de deuda pública de todos los países del mundo que existen hoy como expresión de riqueza, todo eso no tiene ningún valor. Es nada más que una promesa extendida, un pagaré extendido a costa de la miseria popular del mundo entero. Eso es lo que es un título de deuda. Y sin embargo, eso, que no existe como valor real, suma billones y billones de dólares en el mundo. Bueno, los grandes beneficiarios de Milei son los fondos locales e internacionales que disponen de esa deuda pública en la Argentina y a la cual Milei ha actuado como garantía, ¿no es cierto?, del pago de esa deuda. Ahora, ¿solo ellos apoyan a Milei? No. ¿Por qué? Porque un sector mucho más amplio de la clase capitalista, empresarios industriales, capitalistas del agro, del campo, por un lado sufren algunas de las consecuencias de la política de Milei, como por ejemplo el hecho de que como el salario ha caído, las jubilaciones han caído, el sostenimiento a las personas desocupadas ha caído, el consumo también ha caído. Se compra menos de todo, menos leche, menos hierba, menos alimentos, menos neumáticos, menos olla, menos cacerolas, y menos ollas y menos cacerolas significa menos acero, menos aluminio, se vende menos. Pero esos empresarios también participan de la especulación financiera, o sea, el dinero que no ponen en el giro corriente de sus empresas, lo colocan también en esta especulación que yo comentaba de la deuda pública, esto por un lado, y luego han recibido de Milei un premio muy importante, un premio estratégico, que este no es una promesa, es ya una realidad, por lo menos en el plano de la ley. ¿A qué me refiero? A la destrucción del derecho laboral, a la destrucción del derecho del trabajo. Hoy ustedes deben estar viendo que hay fábricas muy importantes en el país, Asinda, General Motors, Nissan, las fábricas de neumático, que están despidiendo trabajadores, escudándose en la recesión industrial, pero aprovechando esa situación de que venden menos, de que tienen que suspender o despedir. ¿Para qué? Para reemplazar a los trabajadores que hoy están despidiendo, que son trabajadores con antigüedad, con derechos, con convenios laborales, por compañeros a los cuales incorporan precarizados, sin derechos laborales, y en algunos casos como monotributistas, porque la ley base lo permite. ¿Se acuerdan que se votó la ley base el año pasado?
cuando alguien trabajaba antes como monotributista con factura, el patrón siempre tenía el temor de que en un momento el empleado le dijera: mira, hace 6 meses, hace 1 año que estoy trabajando con factura, yo te voy a denunciar en el Ministerio de Trabajo porque estás encubriendo una relación laboral. Eso se terminó. Ahora alguien puede trabajar extendiendo factura sin convenios, sin derechos laborales, todo el tiempo que quiera. Entonces, ese es un regalo inmenso que el gobierno de Milei le ha dado a toda la clase capitalista. Y esto explica el apoyo que tiene el gobierno de Milei. Completando este escenario, bueno, Milei ha desregulado la salud privada y le ha abierto a los monopolios privados de la salud la posibilidad de prácticamente recoger o capturar ahora a los afiliados de las obras sociales en forma directa. Y además ha liberado los aranceles de la medicina privada, del mismo modo que liberó la tarifa del gas, de la luz, ¿no es cierto?, y todo lo demás. Miren, hay un empresario de la salud privada que se llama Velocopit y es uno de los dueños de uno de los canales de Buenos Aires, de América TV. El año pasado, cuando Milei asumió, tuvo una discusión con él y con los otros dueños de la medicina privada porque no le quiso liberar de entrada las tarifas de las cuotas de la salud, ¿no es cierto?, de los socios de la prepaga. Entonces, como resultado de ese choque, en el canal América, durante varios meses, trajeron a periodistas que criticaban al gobierno. Ahora, el dueño de América ya se puso de acuerdo con el gobierno, lograron aumentar el valor de las prepagas al precio que quisieron y además les permiten ahora afiliar a personas y a trabajadores, ¿no es cierto?, que deriven sus aportes en forma directa sin pasar por la obra social. Bueno, si ustedes prenden ahora América TV, lo van a encontrar a Laje, a Feynman, ¿no es cierto?, a toda la camándula que estaba antes en otro canal oficialista y que ahora está ahí hablando bien del gobierno de Milei. Es decir, es un gobierno que ha cumplido un mandato muy claro de la clase capitalista y ha sostenido, ¿no es cierto?, su apoyo en base a esto. Ahora, acá se plantea una gran paradoja. Milei, el amigo de Trump, el amigo de la OTAN, el hombre que se va a Estados Unidos cada 15 días tratando de ver cómo le puede chupar las medias a Trump, está expuesto a la crisis mundial y al escenario de inestabilidad económica que incluso tiene a Trump como uno de sus impulsores, ¿no es cierto?, con todas estas medidas que tomó recientemente. Entonces, como expresión de esto, bastaría que en Estados Unidos se tome alguna medida para tratar de atraer capitales especulativos de vuelta a los Estados Unidos, para que toda la bicicleta financiera que ha armado Milei y Caputo en la Argentina se derrumbe como un castillo de naipes, como ocurrió, por ejemplo, en el 2018 con Macri. Bueno, y como resultado de esto hay una fuerte discusión económica. Hoy salió el dato de inflación, el gobierno lo festeja porque dice que es bajo, que está cerca del 2%, pero está claro que el dólar
está completamente manipulado, hay un cepo, el gobierno está haciendo todos los esfuerzos por evitar una devaluación que incluso un sector de la clase capitalista, ¿no es cierto?, le está reclamando. Y acá volvemos a este problema de Trump y del cuadro mundial, porque Milei, en su adhesión a Trump, busca también una tabla de salvataje, una tabla de rescate frente a todas estas contradicciones económicas. Por ejemplo, está pendiente de un gran préstamo que le debería dar el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no le da ese préstamo y Milei tiene la expectativa de que Trump haga algo para que ese dinero de una forma u otra termine llegando a la Argentina. Pero para que ese dinero llegue a la Argentina, Milei tiene que hacer fuertes concesiones económicas e incluso políticas. Y acá quiero introducir la cuestión de Salta. Y ustedes se dan cuenta que Salta, una provincia por diversos motivos importantes, estratégicas, que además va a tener elecciones provinciales dentro de poco, tampoco podemos juzgar a la situación política de Salta sin entender y sin una comprensión de todo. Los compañeros de política obrera de Salta, me refiero a los compañeros del comité provincial que habitualmente sacan comunicados, se pronuncian y demás, tuvieron un gran acierto esta semana porque le dieron publicidad, subrayaron una noticia que publicó un diario de acá, de Salta, pero que pasó como una noticia más. Ustedes vieron todo este revuelo que se armó con el tema de Aguas Blancas. El hecho de que se tendió en un acuerdo entre el gobierno de Sáenz y el gobierno nacional un alambrado en torno de la frontera, supuestamente para controlar, ¿no es cierto?, el movimiento de personas y del narcotráfico, ¿no es cierto? Ustedes imagínense una provincia que tiene al aparato judicial casi entero, al aparato judicial penal, y a una parte importante de los funcionarios de los gobiernos actuales de los últimos años, implicados por distintas vías en el narcotráfico. Es decir, una provincia donde la cuestión del narcotráfico ha penetrado hasta el corazón del poder político, va a resolver el problema del narcotráfico con un alambre de 200 metros. Ridículo. Pero más allá de este encubrimiento, los compañeros pusieron de relieve un tema muy importante. Dentro de ese control de frontera, han traído a una oficina del Departamento de Seguridad de Estados Unidos que va a ayudar al gobierno de Milei y al gobierno de Sáenz en el control del tráfico de personas. Es decir, que en torno de toda esta crisis, sobre lo que va a pasar en la frontera entre Bolivia y Argentina, el imperialismo norteamericano ha metido su baza, ¿no es cierto? Ha colocado sus mojones. ¿Por qué? Porque en este cuadro de guerra internacional, de disputa por la influencia política y económica en diferentes ámbitos, esta frontera no es indiferente. Del mismo modo que no lo es el Canal de Panamá o la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Es decir, que se ha colocado, ¿no es cierto?, la propia situación política de Salta en esta disputa internacional. Y como ocurre con el país en su conjunto, estas acciones espectaculares que lleva adelante Sáenz
fundamentalmente dos objetivos. Por un lado, ocultar el entrelazamiento de su propio gobierno con el proceso oscuro del narco y del narco lavado, que siempre, como lo explicamos hoy en la radio, está asociado al sistema financiero. Porque el dinero de la droga a algún lado tiene que ir. El dinero de la droga no se cocina en su propia salsa. El dinero de la droga en Estados Unidos ha rescatado a bancos enteros. Por ejemplo, en la gran crisis de 2007-2008, hubo bancos que fueron rescatados con el dinero de los narcos mexicanos. Y por lo tanto, esta no es una historia del alambre de agua blanca. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, perfectamente de eso. Entonces, para Sáenz, la historia esta, la pantomima que se arma en Aguas Blancas, es una gran cortina de humo sobre ese entrelazamiento real, y luego es una cortina de humo sobre el crecimiento de la miseria social en la provincia, que se manifiesta de diferentes maneras. Por un lado, en el propio ajuste que llevó adelante el gobierno provincial sobre docentes, sobre trabajadores de la salud, y luego en la acentuación de las desigualdades sociales, que está relacionado inclusive con el crecimiento de ciertos negocios en la provincia. Porque, por ejemplo, la capital de Salta ha tenido, digamos, en los últimos 10 años, un boom turístico y comercial. Se ha convertido en una meta de turismo incluso internacional. Pero esto que los diarios y los capitalistas del turismo y de la gastronomía saludan, ha significado, por ejemplo, el agravamiento de la situación de vivienda de los trabajadores de Salta. Porque ¿cuánto vale un alquiler acá en la ciudad? En relación a los salarios que se pagan en la gastronomía, en el comercio, en el turismo. Y lo mismo vale, por supuesto, para los trabajadores del otro gran boom, que ha sido el boom minero, que se lleva adelante también a través de contratos inestables y donde la inseguridad vinculada con el empleo, con la vivienda, con las cuestiones de salud, siempre está presente. Este proceso electoral que va a tener lugar en Salta va a estar colocado muy claramente en toda esta disputa, que no solo tiene un alcance nacional, sino que tiene, como ustedes ven, ¿no es cierto?, una proyección mucho más amplia. Y para Política Obrera va a ser la oportunidad de desplegar un programa político, llevar adelante una agitación, colocar un conjunto de reivindicaciones y de cuestiones que son completamente urgentes. Nosotros nos vamos a pronunciar y vamos a hacer una acción política en relación a esta gravísima crisis judicial y en cierto modo gubernamental que se ha gestado en torno de la cuestión del narco. Vamos a colocar y vamos a discutir la necesidad del apartamiento y la remoción del sistema de jueces y fiscales de la provincia, que además fue capaz de tener en vilo durante 5 años a una mujer trabajadora de Orán que vivió una tragedia, la pérdida de sus hijos, y solo admitió sobreseerla después de una enorme movilización popular en la cual Política Obrera jugó todo un papel. Y esta va a ser una cuestión que vamos a colocar con fuerza en la campaña electoral, junto con las reivindicaciones
¿no es cierto?, del conjunto de la clase obrera de Salta. La lucha contra la precarización, acá en la ciudad, la cuestión de la vivienda y el uso del suelo urbano, que ha sido colocado, ¿no es cierto?, como una presa de los monopolios inmobiliarios, turísticos, comerciales. El objetivo de mi visita acá ha sido, evidentemente, colaborar con esta comprensión común de la situación política, y luego el día sábado vamos a hacer, acá Política Obrera, una conferencia partidaria donde vamos a discutir ya en forma más precisa cómo nos preparamos justamente para esta lucha electoral que va a tener lugar en el mes de mayo. Pero a partir de toda esta conclusión, quiero volver, y ya para finalizar, en el sentido, digamos, del título de esta charla: fascismo, ultraderecha o socialismo. ¿Por qué? Porque escuchando, leyendo y comentando el abordaje que se suele hacer, ¿no es cierto?, de esta situación nacional y mundial, ¿no? Un delincuente, un criminal al frente de la presidencia de Estados Unidos, un genocidio en Medio Oriente, la perspectiva de nuevas guerras. Bueno, este es el escenario que nos abre el capitalismo en decadencia. En la Argentina eso significa un milenio. Por ejemplo, la prohibición de un recital ayer en el Museo de la Memoria de la ESMA, de un grupo de rap del cual se presumía que podía impulsar, ¿no es cierto?, un gran acto antigubernamental. Prohibiciones, persecución a las disidencias sexuales, destrucción del derecho laboral. Ahora, la gran pregunta es la siguiente: ¿hay un regreso al pasado? ¿Hay un regreso a un mundo también lleno de precarización laboral, de miseria social, pero donde un Estado intentaba contener esa crisis justamente por temor a que los trabajadores se rebelaran y finalmente tomaran el destino de esa situación en sus manos? No hay retorno al pasado, porque ese mismo capitalismo agotó sus recursos, agotó sus presupuestos, volviendo por un segundo a Estados Unidos. El nivel de deuda pública de Estados Unidos ha llegado a los niveles más elevados después de años y años de destinar el presupuesto público a rescatar a grupos capitalistas. Lo hizo con la pandemia, lo hizo con la crisis de 2008. Argentina también está fundida después de rescatar a los grupos capitalistas en innumerables crisis anteriores. Entonces, el retorno al pasado, vamos a tomar el caso de la Argentina, de los mal llamados nacionales y populares, es un callejón sin salida, porque los recursos que antes contenían una reacción, una rebelión popular con migajas, hasta esas migajas se han agotado. Entonces, la salida al fascismo es una transformación social dirigida por los trabajadores. La salida a la guerra es el socialismo, no el retorno a un mundo capitalista que también tenía guerras contenidas, silenciadas, administradas, que también tenía miseria administrada con recursos arrojados a cuentagotas. Esto es lo que tenemos que explicar incansablemente, porque el papel de una izquierda revolucionaria no es el de sembrar en los trabajadores la utopía de un regreso al pasado, también expoliador, también confiscador, pero no tanto, ¿no? El papel de una izquierda revolucionaria es poder explicar
explicar que de esta situación de descomposición, de guerras, de agresión a los trabajadores en un plano probablemente no visto en muchísimo tiempo, en muchísimas décadas, de esa situación tiene que emerger una realidad social superior. Y para eso hay que construir un partido obrero, socialista, internacionalista, y esa es la lucha que está dando Política Obrera. Bueno, y nuestros pasos en diferentes términos, en la lucha sindical, universitaria, de la mujer y también electoral, es por ese propósito estratégico. Bueno, paro acá, así nos queda un rato. Gracias por escuchar y podemos preguntar. Bueno, compañeros, está abierta la palabra, por supuesto, quienes quieran preguntar. Voy a estar acá por el micrófono para los compañeros que lo siguen a través del Facebook. Por supuesto, así como el compañero puede levantar la mano y los compañeros que la siguen a través de las redes también lo pueden hacer. Si se quieren acercar sería ideal, así se escucha. No tenemos el inalámbrico hoy. Acércate un cachito, compañero, así quienes están siguiendo la transmisión también por Facebook pueden escuchar perfectamente. Gracias. ¿Cómo está? Yo la pregunta, yo tengo 66 años y he visto de todo. Y lo que me llama, pero poderosísimamente la atención, más allá de que se le eche la culpa a la prensa, que es la que lavó el cerebro de los argentinos, quitándole, digamos, esa fuerza de lucha, de autosuperación, de decir, vamos a salir al frente para combatir esto que está pasando. Yo realmente estoy sorprendido porque no encuentro acá, o sea, me gustaría que Política Obrera de Oriente que diga, creemos que el análisis nuestro viene por tal lado. Es decir, ¿qué pasó en la Argentina con la gente, con los estudiantes, con los trabajadores, o sea, con la gente de clase media y clase media baja, que están como tan adormecidos por un lado, y tan, ¿cómo se llama? Uno está satisfecho, es decir, está mal, pero resulta que está todo bien, es decir, no hacen nada por levantar una mano y decir, che, creo que tenemos que rebelarnos, ¿no? Entonces, hay algo que no entiendo qué nos está pasando. Quizá en el mundo está pasando esto, pero yo me ocupo de Argentina y de Salta, precisamente, donde vemos que los mismos feudos que han gobernado durante siglos están representados por otros nombres, pero a su vez sus jefes son los mismos feudales de antes. Es decir, estamos en lo mismo, con la diferencia que antes reaccionábamos los estudiantes, los trabajadores, los desocupados. Hoy veo una facilidad que me asusta. Esa sería la pregunta para Política Obrera. Gracias. Bueno, hagamos una ronda de preguntas, así podemos. Bueno, una pregunta sencilla. Micro. Bueno, vos hiciste todo un desarrollo. Hiciste todo un desarrollo de la crisis política, las contradicciones del régimen y de las tareas, la campaña política que vamos a desarrollar, pero también creo que tendremos que ver qué pasa con la clase obrera, con los trabajadores, qué relación tiene la campaña política que queremos desarrollar, ¿no es cierto?, para lograr esto que, bueno, Pacho planteaba, que es la posibilidad de una acción de trabajadores que históricamente, como clase, como sociedad, como pueblo, han hecho grandes gestas contra los gobiernos democráticos y no democráticos, totalitarios, etcétera, y que hoy en día todavía claramente no encuentran un camino como para ir en lo inmediato a una tarea de estas características. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Miren, creo que la pregunta del compañero y el aporte de Julio están conectados, porque
Es indudable que ha habido respuestas en términos de movilizaciones, es decir, no es que Milei ha actuado, digamos, en un campo yermo. Recordemos el año pasado las movilizaciones universitarias. Hace poco tuvimos esta marcha antifascista que fue muy numerosa en el país. Pero no le podemos esquivar el bulto al problema que usted planteó, porque finalmente algo tan terrible como esta ley bases, ¿no es cierto?, la liquidación del derecho laboral pasó. Entonces, acá indudablemente que existe una crisis en el movimiento obrero. Hay una crisis, podríamos llamarla más exactamente una crisis de dirección. Porque una vez debatiendo esto el año pasado en un canal de televisión allá en Buenos Aires, donde se discutía este problema que usted colocaba, yo le decía al periodista lo siguiente: esto que llamamos la cabeza del trabajador, digamos, lo que pasa por la reflexión de cada persona, pero principalmente por los trabajadores, no existe como una entelequia, como algo que flota en el aire y se forma solo. Los trabajadores y todas las clases sociales del país están influidos y evidentemente se mueven sobre la influencia que moldean las organizaciones establecidas y a las cuales los propios trabajadores pertenecen, sindicatos, partidos políticos. Y entonces, ¿qué ocurre? Milei ha trabajado sobre el inmovilismo y la complicidad, por sobre todas las cosas, de la burocracia de los sindicatos, que ha moldeado la idea y la convicción de que acá no se puede hacer nada, de que no podemos llevar adelante una lucha. A ver, en medio de lo que ha sido este vendaval contra la clase obrera, creo que tuvimos un paro dominguero de la CGT y otro de 12 horas. No pasó absolutamente nada. Pero no es eso nada más. Miren, en una fábrica automotriz muy importante, la Toyota, y digo importante porque ocurre además lo siguiente: hace algunos años Toyota era como una fábrica más en la Argentina. Ahora encabeza los rankings de producción de automóviles y de automóviles comerciales en la Argentina. En Toyota, el sindicato, el propio sindicato mecánico, se encargó de desplazar y de correr a los delegados de la fábrica, que no eran delegados de izquierda, eran simplemente los delegados que la gente había votado, pero que por eso mismo actuaban bajo la presión de su base, es decir, estaban obligados a defender ciertas reivindicaciones, ciertas conquistas. El propio sindicato los desplazó para organizar, junto con la patronal, la liquidación del convenio dentro de la fábrica. Es decir, eso ya no es inacción, eso es complicidad abierta con la destrucción de los derechos laborales. Y uno dice, ¿por qué la burocracia actúa así? ¿Por qué actuó de esta manera? Bueno, esto tiene que ver con algo que yo dije hacia el final de la charla: el agotamiento del régimen anterior. Y en ese agotamiento del régimen anterior existía, por ejemplo, un sistema de obras sociales que esa burocracia se encargó de fundir. Lo fundió en parte porque metió la mano en la lata y en parte porque, negociando salarios cada vez más bajos,
el aporte del trabajador a la obra social también es bajo, frente al aumento de los costos de la medicina. Entonces, esa burocracia sindical fue a mendigarle al gobierno que le tire un pequeño rescate de dinero a las obras sociales a cambio de callarse la boca y de no hacer absolutamente nada frente a la cuestión reivindicativa, a los problemas que se dan en la fábrica. Entonces, en el movimiento obrero hay una crisis. Luego esa crisis se extiende también hacia ciertas direcciones sindicales que se formaron en el ámbito de la izquierda, pero que también han actuado en este periodo imbuidos de la convicción de que no podían ellas tomar una iniciativa en respuesta o al margen de la burocracia. Esto tendrá que ser superado. Lo importante de ver esto es que uno no puede pensar que, por ejemplo, los trabajadores se quedan quietos porque se les ocurrió. Es decir, las actitudes colectivas se moldean colectivamente. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de esto? Bueno, uno dice lo siguiente: si Milei va a asegurar a que cada trabajador de estos flexibilizados que tenga que trabajar con monotributo va a conseguir todas sus aspiraciones, bueno, entonces estamos muertos, porque lo tendremos eternamente, pero no es así. El pueblo que está recibiendo esta andanada de ataque está recorriendo una experiencia. Lo que va a tener que hacer es poner en pie una nueva realidad de organización, de lucha, que supere a esa burocracia. Por eso le damos tanta importancia a las iniciativas de autoconvocatoria, de coordinación entre fábricas. El otro día, por ejemplo, en una fábrica de gases industriales, Praxair, donde se despidió a una veintena de trabajadores que eran los activistas de la planta, los activistas de la empresa, los despidieron para después seguramente avanzar sobre los derechos laborales. Bueno, los compañeros organizaron una concentración, convocaron a fábricas y organizaciones de la zona. Luego organizaron un paro de todas las plantas de ese grupo industrial, que generó un problema, porque los gases industriales no necesitan otras fábricas y por lo tanto cortaron una cadena de producción como resultado de una huelga. Una reacción que se desenvolvió al margen de la burocracia de los sindicatos, que no quería hacer nada. Entonces empezamos a ver estos síntomas. Granja Tres Arroyos en Entre Ríos, también una huelga que ha surgido de abajo. Bueno, los trabajadores van a tener que empezar van a forjar, ¿no es cierto?, esta experiencia, y en esto es muy importante que una acción política, una acción de partido, explique, desenvuelve, agite sobre todo lo que está en juego. Pero esto es lo que te puedo decir, digamos, sobre tu pregunta, que es lo que muchos compañeros muy legítimamente todo el mundo se plantea, y bueno, la pregunta de Julio me daba pie, digamos, para introducirme en lo que ocurre, en un aspecto que en la charla casi no toqué, porque a veces todo no se puede tocar, o uno se olvida, porque no nos podemos acordar de todo. Bueno, aprovechamos y le dimos este lugar destacado en el debate. Otro compañero, compañera que quiera hacer algún aporte o plantea una duda. ¿Un aporte? Ahí está, aquí vamos. Arriba. No, yo quiero que me fíe sentada como Julio, porque acá hay privilegio. No, bueno, yo quería hacer un aporte con respecto
respecto a este Te debate. faltó firmeza. No, yo me levanto. Del problema del movimiento obrero, porque justamente esta semana estuvimos discutiendo un concepto muy interesante en la docencia y que ya se lo había escuchado yo en la marcha a una activista trans, en la marcha del 1 de febrero, y también muy gratamente leí una nota de una dirigente de una asamblea de Cava de la diversidad, en el mismo sentido, y que porque tuvimos todo un debate con tu nota sobre que esto era como una distracción, ¿viste? El ataque a la diversidad. Hubo todo un debate con compañeros internos, compañeros externos, y el día de la marcha fueron los propios sectores de la diversidad, ¿no? Sobre todo estos activistas, que una era una activista muy activa, parece, de la asamblea ahí en Cava, decía que esto era una cortina de humo, el ataque a la diversidad, y que la marcha era un principio de reacción. Y a mí lo que me llamó la atención es el principio de reacción que dijo esta activista, que no tiene nada que ver con nosotros. Y es lo mismo que estuvimos discutiendo nosotros con respecto a la docencia, ¿no? Con este reagrupamiento que después, digamos, de todo el golpe que nos dio Sáenz, porque el Estado se ha dado toda una política para desarmar a la vanguardia del movimiento obrero en Salta, que es justamente la docencia salteña, que ha sido la única que se ha parado frente a las entregas paritarias. Ahora, bueno, después de este golpe, los 126 cesanteados, hay un principio de reacción. Y creo que es lo que puede caracterizar lo que está sucediendo en diversos lugares de trabajo, ¿no? Ante esta situación que, bueno, de alguna manera, bueno, que desarrolló Marcelo, pero me parece muy interesante que todos nosotros nos llevemos esta idea y que hemos nosotros discutido como socialistas, ir a impulsar con todos estos principios de reacción. Y allí donde no pasa nada, como justamente fue el caso de la compañera Yolanda Vargas, los compañeros de Política Obrera empujaron con todo cuando no pasaba nada y parecía que perdíamos todos. Entonces creo que esa es nuestra tarea y bueno, este concepto que yo quería aportar de lo que está sucediendo en la docencia, en la diversidad y seguramente en muchos lugares de trabajo. Bueno, compañeros, si no hay más preguntas o más aportes, en la medida en la que Marcelo también considere, desde ya muchísimas gracias. Yo creo que de esta manera le damos un cierre a esta charla, no sin antes plantearles que, bueno, de nuevo el sábado vamos a tener esta conferencia, va a ser una acción de los compañeros de todo el partido, indudablemente eso va a tener un resultado que va a tener alcance público y desde ahí va a surgir toda una agenda de iniciativas y de actividades también en las que van a estar todos y todas convocadas a intervenir en la medida en la que también lo consideren. Así que bueno, muchísimas gracias por haber participado en la charla, compañeros.